Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Sinisterra, voy en cuarto semestre de Tecnología en Producción Agrícola. Voy a hacer una breve exposición sobre algunas preguntas de la tarea 1 de Microbiología del Suelo. Dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Tenemos temperatura. La temperatura es uno de los factores más relevantes en el crecimiento de los microorganismos. Todos los microorganismos necesitan de una determinada temperatura para desarrollarse a su velocidad máxima. La temperatura se designa óptima o ideal dependiendo del clima. El pH, el pH es la medida de la acidez de un alimento u otro producto que varía entre la escala de 1 a 14. La mayoría de los alimentos tienen un pH cercano a 7, que vendría siendo neutro. Tenemos los nutrientes, que son los alimentos con mayor contenido de proteínas, azúcares, son favorables para el crecimiento de los microorganismos. El agua, que es el medio donde se encuentran los microorganismos, lo que es igual a la relación entre la presión del vapor y la solución. 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Pues las comunidades microbianas son poblaciones de células de diferentes especies en las que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de una comunidad, lo que se le conoce como un hospedero. Aquí, como podemos ver en la imagen, aquí hay 3 tipos de células diferentes interactuando en un solo entorno. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación de ellas entre los hábitats microbianos del suelo? Cuando hablamos de riqueza de especies nos referimos a la cantidad total de diferentes especies presentes en el ecosistema, y abundancia pues es la proporción de cada especie que se encuentra en el mismo entorno. 4. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía en el ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Lo que vemos ahí es una cadena trófica. Es el flujo de energía, es el aprovechamiento de los productos primarios y secundarios de sus organismos, a la vez que se utilizan entre consumidores primarios herbívoros, los cuales se alimentan de consumidores secundarios carnívoros, como lo vemos aquí. Aquí tenemos transferencias, relaciones tróficas, como niveles de cadena y redes, pirámides ecológicas, parámetros tróficos. Tenemos los heterótrofos, que obtienen la energía mediante fermentación y respiración e incorporación en neutrófilos mediante fotosíntesis, quimiosíntesis y así. 5. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Pues microambiente es el lugar, como lo dice aquí, donde habitan los microorganismos de bacterias que conforman una comunidad microbiana, en el cual se llevan a cabo el proceso del metabolismo. Los microorganismos también habitan en la superficie de organismos superiores y algunos pueden incluso hasta vivir en el interior de los animales. Aquí podemos ver, este es un microambiente. Este también. Dice 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia por el alimento se da por el alimento, pues, ya que estos se favorecen al unir y nutrir la tierra. Su cooperación favorece al obtener un alimento con más abundancia de las plantas de la tierra. También los microorganismos presentes en el suelo son los componentes de mayor importancia. Conforman la parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo. En un solo gramo de tierra se pueden hallar millones de microorganismos benéficos para los cultivos. Se explica con un dibujo o esquema la composición de los suelos de vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Aquí podemos ver los estratos horizontes del suelo, el horizonte O, que es los primeros centímetros del suelo. El horizonte A es el más rico en materia, donde se desarrollan las raíces de las plantas. El B es donde se encuentran los elementos minerales, calcio, silicio y así. El horizonte C, fragmentos de la roca madre. Y el horizonte D, la roca madre. La rizósfera es la zona del suelo bajo la influencia de un sistema de raíces que vendría siendo esta parte de acá.
Defina rizósfera y argumente su importancia y efecto rizósfera. Bueno, se considera como el ecosistema terrestre más grande, o sea, es la parte del suelo cercana a la raíz, lo que decía anteriormente, y se entiende correctamente entre 1 y 3 milímetros desde la superficie de las raíces al interior del suelo. A través de la rizósfera las plantas toman los nutrientes, igualmente el agua y el carbono que necesitan. Las bacterias, los hongos, los insectos, los gusanos y los protozoarios para subsistir. La microflora de la rizósfera protege la raíz contra patógenos, enfermedades radicales y produce sustancias que estimulan el crecimiento vegetal, como el ácido indolacético, la gibelina y la citosina. Efectos rizósferos en su mayoría los microorganismos mantienen relaciones o se asocian a beneficios con las especies vegetales y son estimulados a través de las sustancias que secretan las plantas. 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Como lo mencionaba anteriormente, el horizonte A del suelo es el suelo más rico en materia orgánica, pues allí es donde crecen las plantas y existe la gran cantidad y variedad de microorganismos. Allí donde existe una cantidad de actividad microbiana debido a la liberación de compuestos orgánicos por las raíces, donde los microorganismos se benefician de los residuos generalmente radiculares y tienen una gran humedad. Su color generalmente es oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesto o húmedo. Contiene una gran cantidad de fragmentos de tamaño fino. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La costra biológica del suelo es una comunidad biótica formada por la íntima asociación entre partículas del suelo, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitos. Las CBS están ampliamente distribuidas en muchos tipos de suelo y en casi todas las comunidades vegetales, donde la luz alcanza la superficie del suelo, si bien se predominan como zonas áridas, semiáridas, alpinas y polares. Las CBS tienen una gran importancia ecológica ya que protege los suelos de zonas dunares de la acción erosiva, contribuyendo a la fricción. Este es un ejemplo, como lo vemos en la imagen. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos? Según Jenkinson, los factores involucrados en la actividad microbiana como la temperatura, el pH, la humedad, disponibilidad de dióxido de carbono, nutrientes inorgánicos, accesibilidad del sustrato, etc., influyen en la descomposición de ambas clases de materiales orgánicos, residuos frescos añadidos al suelo y compuestos orgánicos humificados. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Los microorganismos son parte fundamental de la vida en el planeta. La flora bacteriana constituye un componente esencial de las redes tróficas de los ecosistemas, tanto en actividad como en cantidad de biomasa, contribuyendo a la regeneración de nutrientes e interactuando con una amplia gama de organismos. Los microorganismos, junto a los componentes de la microfauna, forman la llamada microbiota del suelo. La actividad y diversidad de la microbiota condiciona la fertilidad del suelo, la estabilidad y el funcionamiento de ecosistemas naturales y de los agroecosistemas. ¿Por qué factores es gobernar la variabilidad de la biomasa microbiana? Por el contenido de materia orgánica en el suelo, por la temperatura y por la humedad y el manejo del suelo. Estos son los 4 pilares bases para la variabilidad de la masa microbiana. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes ecosistemáticos? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque trópico seco. Los microorganismos del suelo ya que juegan un papel importante en la retención de nutrientes. Teniendo en cuenta la composición química de los residuos vegetales como las plantas, un ecosistema podría ser imprescindible de diferentes comunidades microbianas ya que podrían evolucionar para pudrirse y descomponer la variedad de tipos de hojarasca, como es el caso de la fijación de los rizóbios en bosques tropicales. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque el índice de la fertilidad del suelo que ayuda a proveer un estimado número de productividad cuando presenta un estrés creciente en el suelo debido a la degradación de la tierra y la variabilidad climática que pueden correlacionar directamente la pérdida de diversidad y abundancia microbiana de la biomasa
Por lo tanto, al aliviar el estrés del suelo de estas comunidades microbianas con la restauración ecológica podría reducir la imprevisibilidad, ya que se cree que los factores ecológicos son la clave que estabilizan la biomasa microbiana del suelo y minimizan su rotación, pues estos juegan un papel importante en la dinámica de los nutrientes y del suelo, en la productividad de los sistemas. Muchas gracias, todo por hoy.